Ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Les habíamos ya advertido que estaría a la vuelta con nosotros la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Bienvenida, ministra, ¿cómo le va? Muy buenos días todavía. Muy bien, muchas gracias. Mati, por No favor. nos va a presentar, Mati. Sí, eso lo iba a hacer ahora. Ya lo presentó, dice. Sí, lo que pasa es que esperaba música de fondo. Patricia Venegas, Rodrigo Álvarez, mis compañeros de panel. Por favor, Pati. Ahora sí. Ministra, comencemos con el tema de la gratuidad que ha estado muy presente en la discusión en los últimos días. Esto a raíz de los 27.000 estudiantes, aproximadamente 27.000, que van a perder esa gratuidad porque se han ido retrasando en sus carreras, se han ido echando ramos, por así decirlo. Dentro de los argumentos que ha dado para que no se extienda esa gratuidad está lo que dice en relación con que tiene un costo muy elevado y el foco de este gobierno es la educación preescolar. ¿Qué ha dicho el rector Aldo Valle al respecto? Dice, yo no creo que haya que hacer una opción ética entre los pobres de 3 o 4 años o los pobres de 18 o 20 años. ¿Esa es la disyuntiva que ha planteado el ministerio? Bueno, yo creo que aquí lo primero es aclarar una cosa. Aquí nadie está quitando gratuidad ni perdiendo gratuidad, porque para quitar o perder habría que tenerla. Y con la ley que se aprobó en enero del 2018, 2 meses antes que la expresidenta Bachelet dejara su cargo, ahí se determinó que la gratuidad se aplicaba solamente para la duración formal de las carreras. Por lo tanto, cualquier estudiante que hoy día está en 6º año, en una carrera de 5 años, nunca tuvo gratuidad para ese 6º año. Por tanto, si hay alguien que quitó la gratuidad en ese lenguaje, fue esa ley aprobada. Además, bueno, algo escuché del panel anterior, o sea, aquí hay una especie como de patrón también de haber legislado rápido. No sé si se acuerdan, pero esa ley se tramitó en jornadas maratónicas, en enero, para sacarla. Ahí se diseñó y quedó establecido que fuera para la duración formal. Pero por lo tanto, el este gobierno gobierno anterior exime a este gobierno de asumir los problemas no exime, pero es para precisar el lenguaje. Por lo tanto, este gobierno no le está quitando la gratuidad a nadie. Ese alumno ya llegó desde enero del 2018 sin gratuidad. Entonces, eso como primera cosa. Lo que nosotros hemos dicho, que extender la gratuidad 1 año tiene un costo de 60.000 millones de pesos para aquellos que se han retrasado, para aquellos que ya estudiaron toda su carrera con gratuidad. Y si siempre estamos aquí actuando más bien por presiones, hay un grupo importante de niños de 2 a 4 años que no va hoy día a jardín infantil. Tenemos cifras dramáticas de jóvenes fuera del sistema escolar y obviamente los recursos son limitados. Creer que los recursos no son limitados y que se pueden gastar todos en todas partes es un poquito de demagogia. Entonces, hay jóvenes y niños. Si acaso se debe escoger o colocar aquí frente a la pared a aquellos que son más vulnerables, que están en educación preescolar, versus los que están en la universidad y que también son vulnerables. Cualquier gasto público implica priorizar. Aquí también tenemos que tener claro que solo un 30% de los alumnos estudia con gratuidad. Hay, creo, la cifra de 270 o más, 270.000 o más de jóvenes de los primeros 6 deciles que estudian sin gratuidad. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un 30% de alumnos de pregrado que estudian con gratuidad. Nosotros lo que hemos dicho, y es la prioridad del gobierno, es poner el foco en que los alumnos lleguen nivelados a las universidades. Poner el foco de nuestros recursos en la educación preescolar, especialmente en el proyecto de subvención que tenemos de niños de 2 a 4 años, o en los jóvenes que están fuera del sistema escolar. Esos jóvenes no salen a la calle. Esos niños no tienen crutch que los defiendan. Por lo tanto, la responsabilidad ética del gobierno es poner la prioridad donde nosotros creemos que está la mayor urgencia hoy día. Ministra, este es un tema heredado, por cierto, usted lo decía, efectivamente. Y cuando uno recibe una herencia tiene la opción de decir las cosas buenas y las malas. Y me imagino que las malas hay que tratar de sacarlas adelante. Bajo esa misma perspectiva, ¿usted cree que exageran los rectores cuando le apuntan a la gratuidad como el factor más clave respecto al problema económico que están pasando hoy día las universidades? Yo creo que aquí hay varias cosas. Efectivamente, los gobiernos se hacen cargo, pero también tenemos que ser responsables que parece que habiendo una especie de patrón de mal diseño de las leyes que heredamos. Si uno ve el presupuesto en materia de educación, 7 de cada 10 pesos van a financiar leyes que nosotros heredamos en materia educacional del gobierno anterior. Yo sé que a algunos no les gusta que nosotros hablemos del gobierno anterior o de la expresidenta, pero si seguimos aplicando leyes o teniendo que corregir diseños de leyes que heredamos, bueno, se hace imposible no hablar de ese tema. Yo creo que aquí hay un mal diseño general, porque si efectivamente la gratuidad está financiando hoy día de esta manera y alargándose las carreras como están, no se pone el foco en la educación parvularia para que lleguen nivelados, no se puso el foco en calidad
para que también los alumnos mejoraran su calidad y llegaran mejor nivelados a la educación superior. Y además, porque esto también tiene que ver con el sistema de admisión escolar, si además estamos frustrando las expectativas de esos jóvenes de octavo básico con un muy buen rendimiento académico, que probablemente si llegan a un liceo emblemático van a llegar a la educación superior, van a tener éxito en la educación superior, tenemos un sistema en su conjunto que está mal diseñado. Entonces nosotros como gobierno, ningún problema, discutamos los diseños, discutámoslos con profundidad, pero lo que no parece razonable es que los mismos que son responsables de un mal diseño, hoy día pretendan dar cátedra de cómo corregir el diseño que ellos contribuyeron a crear. Me queda súper claro, ministra, que efectivamente el foco del gobierno es hoy por hoy lo que tiene que ver con la educación preescolar. ¿Eso implica necesariamente que no hay recursos para gratuidad? ¿Para tratar de solucionar este problema hoy día de la universidad? La pregunta es si es un tema de recursos o un tema de principios para ustedes. Yo creo que aquí hay varias cosas. Hay un tema de urgencias y de prioridades. Nosotros creemos que la gran reforma olvidada acá fueron dos. Fue apuntar a la calidad para que los jóvenes lleguen a la educación superior en mejores condiciones y fue también apuntar a la educación parvularia. Aquí cuando se da la discusión la semana pasada es bien decidor. Cuando algunos rectores dicen, bueno, entonces entiéndase con la calle, bueno, eso confirma lo que estamos haciendo. Porque vuelvo a decir, los niños de la educación preescolar no tienen crutch que los defienda, ni tampoco salen a la calle. Los niños que están fuera del sistema escolar tampoco tienen quien los defienda. Por lo tanto, acá, si vamos a discutir el diseño de la gratuidad, perfecto. Nosotros tenemos una comisión de asesores, un comité técnico, discutámoslo. Pero si el único eje está en que vamos a financiar a aquellos alumnos que se retrasaron por razones distintas de enfermedad o de embarazo, porque lo hubieran podido suspender y por lo tanto no perdían el beneficio, ahí estamos, obviamente, poniéndonos en discusión de cuál es la agenda nuestra versus la agenda que tuvo el gobierno anterior. El presidente Piñera al llegar dijo con claridad, la gratuidad llegó para quedarse. No es tema en nuestro gobierno. Habrá quedado mal hecha la ley y parece que es así, porque los propios rectores piden que se ponga un parche a la ley. Pero cuando la herida sangra hay que poner un parche. No hay que dejarla sangrar sencillamente porque la herida no la provoqué yo. Es un tema de Estado. ¿Qué solución proponen ustedes para estos 27.000 jóvenes que les queda un semestre, les queda un año y que no paguen las universidades? Porque la ley, no sé si la gente sabe, la ley le permite, le faculta a las universidades a cobrarles solo la mitad del arancel de en adelante. Entonces, esto es pagamoya, alguien tiene que pagarlo. Hoy día son las universidades. Por esta pelea de la política, de si el gobierno anterior o este gobierno, vamos a dejar que las universidades se desfinancien y que al final pierdan en calidad, en investigación. ¿No va a salir más caro al final este remedio que la enfermedad? El tema es más complejo que decir si ¿Cómo lo es de este solucionamos? gobierno o de otro gobierno. O sea, aquí efectivamente yo creo que de partida las universidades tienen que transparentar que el problema de ellos no es el sexto año. El problema de ellos es el diseño de gratuidad con el que están en desacuerdo, pero están en desacuerdo hoy día. Parece que no estaban en desacuerdo cuando se aprobó esto. A ver, usted Se aprueba estuvo con una el ley. crutch, No, ministra, es quiero decir interesante. una cosa, porque tú me preguntaste también de la solución. Aquí si nosotros pensamos, nosotros tenemos un proyecto de financiamiento solidario, de un nuevo crédito que viene a reemplazar el CAE. Estuvo con urgencia durante todo marzo, jamás se puso en tabla en la comisión del Senado para poderlo discutir y aprobar. Un crédito que cubre el 1,5% del arancel regulado, es un crédito que contingente al ingreso. Está fuera, claro, está fuera deja fuera la banca, contingente al ingreso, no paga si está cesante. En ese crédito, si efectivamente, por ejemplo, una carrera que tiene el arancel regulado más alto, que es medicina, por ejemplo, en la Universidad de Chile, ese joven, cuando se titule de médico, si financia su sexto año o su séptimo año, no sé cuánto dura la educación de la carrera de medicina, dura mucho más, si financia eso con un crédito, va a pagar 26.000 pesos mensuales por 10 años, mientras tenga trabajo, mientras esté titulado. Por lo tanto, parece bastante razonable que si nosotros tenemos un sistema de financiamiento solidario que viene a reemplazar el CAE, que va a permitir a aquellos estudiantes morosos del CAE traspasarse este crédito, es que avancemos en generar un nuevo crédito de solidario como financiamiento. Y en lo otro, lo hemos dicho claramente, si los rectores están en desacuerdo con el diseño, bueno, hagan una propuesta. Nosotros como gobierno tenemos problemas hasta para impulsar nuestros propios proyectos que están en nuestra agenda. Imagínense lo que va a ser cambiar un legado de la presidenta Bachelet como la ley de gratuidad. Me imagino que hay que buscar Usted participa en un segundo partido, usted participa del CRUCH. El jueves se juntó con ellos. ¿Fue a la reunión usted? No, yo no pudo fui, ir. No, pero yo no fui. Tenía una pauta precisamente para levantar nosotros el proyecto de ley que estamos haciendo. Se juntó este nuevo CRUCH, donde entra la Universidad de Coportales, Alberto Hurtado. Entonces era interesante que usted hubiese ido para preguntarle en directo si es que ellos están en contra de esta ley de gratuidad. O sea, ahora la encuentran mala cuando la encontraban buena. ¿Usted tiene algún antecedente para que, digamos, a los rectores de cara a la gente, que le digan si encuentran mal esta gratuidad para plantear una nueva ley? Bueno, nosotros participamos en un consejo que nosotros invitamos como Ministerio de Educación, un consejo asesor en materia de educación superior y nos juntamos los lunes cada 15 días. Este lunes empieza
ahora verse el tema de financiamiento, vimos el tema de equidad de género, vimos el tema de la Superintendencia de Educación Superior. Lo que dijimos nosotros cuando los rectores trataron de arreglar este tema a través de glosas presupuestarias, con el apoyo de algunos parlamentarios de oposición, es que no. O sea, si efectivamente ellos tienen un problema con el diseño de gratuidad, lo que tienen que proponer es reformar la ley donde se diseñó la gratuidad. Pero nosotros como gobierno tenemos una responsabilidad ética de ir a aquellos sectores, los más vulnerables, los que no tienen voz en la calle, los que no tienen un CRUCH, los que no tienen rectores como Aldo Valle, Eugenio Vivaldi levantando la voz, y poner las prioridades donde nosotros creemos que tienen que estar. Ministra, vamos un segundo al panel. Está Alberto Mayor, quien le quiere hacer una pregunta. Ministra, buenos días. A ver, toda política pública trabaja a partir de lo que es normal. Y es normal para quienes trabajamos en la universidad saber que hay estudiantes que pasan a sexto, en el fondo, o a octavo, si es otras carreras, porque efectivamente se atrasaron con un ramo o una cosa por el estilo. De hecho, habría que revisar, pero yo tengo, viendo las biografías, daba bastante la impresión de que hay varios ministros que se demoraron más tiempo en sacar sus carreras, cosa que, insisto, es normal. Toda política pública tiene que hacerse cargo de aquello. El punto de fondo es por qué a usted el presidente le dice no hay un peso más. O sea, yo tengo muy claro que cualquier ministro de Educación no quiere el escenario que usted tiene. Y se lo digo porque hay una experiencia previa, casi idéntica. Piñera 2011, ministro Joaquín Lavín. El único colchón que tenía de negociación en ese instante el ministro Lavín se llamaba CRUCH. Y el ministro Lavín tenía 4 de 5 puntos acordados. El presidente Piñera le dice, no acepto la negociación. El CRUCH se cambia y le dice, ya sabe qué, entonces no podemos trabajar así. Y entonces el movimiento estudiantil se transforma en inmanejable. O sea, ustedes están poniendo una situación que es imposible, es una situación muy, muy difícil. ¿Cuál es el problema si realmente estamos hablando de esto? ¿Cuánto será? ¿El 3,5, 4% del total de la gratuidad? Estamos hablando de un problema obvio que iba a ocurrir sí o sí, cualquier gobierno lo sabe. ¿Por qué entonces no está siendo usted capaz de enfrentarlo y decirle al presidente, ¿sabe qué, presidente? Déjeme a mí administrarlo como me parezca. Aquí yo estoy de desacuerdo en parte importante de la tesis que va en la pregunta. Aquí efectivamente un alumno que se retrasa en su carrera tiene derecho a seguir estudiando su carrera y podrán haber habido miles de personas que por distintas razones se demoraron. Aquí lo que estamos hablando es que un alumno que hizo toda su carrera con gratuidad, si el Estado tiene que financiarle ese año u otro más, porque aquí los rectores, algunos hablan de 2 semestres, hablan de 3 semestres. Bueno, en Argentina tenemos que la gratuidad no tiene tope y el 90% en algunas universidades de los alumnos que ingresan no se titulan nunca. Por lo tanto, aquí el tema está puesto en aquello. Sí, hay instituciones que no se... Universidades donde se titula solamente el 10%. Exactamente, que entran y alargan. Hay estudios. Hay otros que te dicen el promedio. ¿Pero qué universidad puntualmente? No sé exactamente, pero esos son los estudios que te dicen. Pero 73% el promedio en Argentina. ¿Son del CRUCH, ministra? No, en Argentina. Es que en Argentina lo que tiene es gratuidad ¿Quién eterna. va a querer entrar a una universidad donde solamente se titula el 10%? Gratuidad Por eso le pregunto cuál es el nombre de la universidad. Gratuidad eterna. Tendría que conversar ahora a ver un poco el detalle, pero son estudios que te hablan de gratuidad eterna, que tampoco funciona. Por lo tanto, acá el tema en Chile no es que le está quitando la gratuidad. Lo que nos están planteando es una nueva ley para otorgar un nuevo beneficio Ministra, a los alumnos para extenderle un año más. Ministra, y aquí nosotros, creer que los recursos... ¿Pero por qué va a castigar al estudiante? ¿Por qué va a castigar al estudiante? ¿O por qué le va a pedir...? Porque usted dijo que hay que ponerse creativo. ¿Qué es ponerse creativo? Que la universidad... ¿En qué país del mundo la universidad financia una política pública que es idea de un gobierno? O sea, la universidad eso no existe. Entonces, ¿quién paga? Pero si me dejas contestar, si me dejas contestar, Ministra, porque aquí lo que estamos hablando es creer que los recursos son ilimitados y que por lo tanto vamos a poder financiar toda la gratuidad para los alumnos que se demoren todo lo que quieran o todo lo que necesiten de ponerse. Y al mismo tiempo invertir en otras cosas, eso es demagogia. O sea, efectivamente hay que elegir dónde se gastan los recursos. Este gobierno heredó un diseño porque en enero, o sea, 2 meses antes, un gobierno y las universidades estaban de acuerdo que este era el diseño correcto. 2 meses después, cuando nosotros asumimos en marzo, ya no es el diseño correcto. ¿Quiere cambiar la gratuidad por el nuevo diseño? Nosotros como gobierno tenemos como prioridad invertir los recursos en la educación parvularia, en los jóvenes que están fuera del sistema escolar, y eso es la prioridad que nosotros tenemos hoy día, porque son estudiantes que no están siendo representados, que no tienen voz en los programas de televisión, que no tienen columnistas muchas veces que lo defiendan y que no tienen una organización en esa materia. Ministra, ¿cuán efectivo, no sé si usted maneja esa cifra, maneja ese dato, cuán efectivo efectivamente es que se están postergando titulaciones? Y no solamente titulaciones de cualquier carrera, sino de carreras como medicina, oftalmología, que son importantes para este país.
¿Usted maneja ese dato? Así es, yo creo que aquí también las universidades tienen que hacerse corresponsables de la titulación oportuna. Y las universidades tendrán que ver, o bajan también los años de carrera, o de qué manera nivelan de manera más oportuna, porque aquí la responsabilidad también es de las universidades, que ellos admiten y seleccionan a estudiantes que al parecer no pueden titularse oportunamente. Por lo tanto, aquí hay una corresponsabilidad por parte del Estado de financiar la gratuidad como está establecida, por parte del estudiante de sacar su carrera a tiempo si está siendo financiado con gratuidad, y por parte de la universidad también de hacerse responsable y de tener políticas adecuadas para la titulación. Nosotros como Estado o como gobierno es bastante más eficaz que gastemos en las universidades en ayudar a la titulación oportuna que en seguir financiando con gratuidad a jóvenes que se puedan atrasar mucho más en sus carreras. Solo un punto antes de pasar al otro tema, que me queda la duda, porque usted dice, obviamente es fundamental la educación preescolar y esa es la prioridad de este gobierno, pero si uno revisa los datos de los efectos que tiene como en movilidad social, las universidades en Chile, las personas adultas con educación superior reciben sueldos un 137% más alto que quienes terminaron la educación media. Es una cifra que saqué de la propia página del Ministerio de Educación. Por lo tanto, ¿no debe ser también una prioridad considerando el impacto social que tiene? Exactamente, pero no partiendo por el final, sino que partiendo por el principio. Porque un niño que no va a jardín infantil llega a primero básico con una brecha que casi es imposible subsanar. Tenemos hoy día niños en cuarto básico de las escuelas con resultados insuficientes, las que llevan 3 años con malos resultados, niños que saben un 15% de lo que deben saber. Entonces, esos niños ya llegan a la educación superior con una brecha imposible. Entonces, ¿ponemos el esfuerzo al final, como lo puso el gobierno anterior, o ponemos por alguna vez y con valentía y con coraje el esfuerzo al principio? ¿O colocan el esfuerzo los dos? Para partir, pero los recursos son limitados. Por lo tanto, aquí ya estamos hablando de estudiantes que tienen gratuidad para su carrera completa y a los cuales les vamos a ofrecer un crédito que les va a permitir, cuando se titulen, pagar cuotas que estamos hablando entre 5.000 pesos y 20.000 pesos, cuando tengan trabajo y estén titulados. Por lo tanto, esos recursos, por alguna vez, y este gobierno tiene, y el mandato del presidente, el coraje y la valentía para ponerlos al inicio y empezar a nivelar la cancha desde el principio. Mauricio Rojas, por favor. Ministra, un gusto. Yo creo que usted asume un gran riesgo político con lo que está haciendo. Hay 27.000 ahora personas que están dispuestas a marchar, pero yo alabo realmente que se priorice bien y que se diga claramente que los recursos públicos no son inagotables y que hay que ponerlos donde éticamente corresponde, pero el riesgo político está allí. Sin embargo, yo quisiera moverla hacia otro tema, el tema de la admisión justa. Quiero que usted me diga por qué es tan importante esa admisión justa, por qué ha salido en una gira que ha sido muy debatida a defenderla, ¿qué hay en eso? Bueno, no es que haya salido una gira, estoy permanentemente escuchando y reuniéndome con apoderados. La semana pasada tuvimos muchas reuniones de apoderados en la región metropolitana, porque este es el primer año en que se va a empezar a aplicar este sistema de admisión en la región metropolitana, y los papás no saben lo que están a punto de perder. Hace una semana, el lunes pasado, en una reunión con un grupo de apoderados, una mamá de Conchalí que me decía que estaba muy tranquila porque su hija tenía un 6,8 promedio y quería postular al liceo emblemático que ella quería, y no sabe que este año ese 6,8 no le va a valer. Su mérito académico para elegir el colegio no le va a valer. Por lo tanto, nosotros creemos que acá hay una discusión de fondo tremendamente importante y de justicia. En aquellos colegios o en aquellos liceos que tienen más postulantes que cupo, a partir de séptimo básico, a nosotros nos parece fundamental, cuando el proyecto educativo es de alta exigencia académica, que se considere el mérito académico de ese joven. Lo vimos a lo largo de todo Chile. Nosotros entendemos que hay jóvenes que surgen y viven en condiciones muy desfavorables, de mucha vulnerabilidad. Y a ellos les tendemos siempre una mano en materia educacional. Pero también hay jóvenes que en esa misma situación de vulnerabilidad también le han logrado ganar a la vida y aspiran a llegar al liceo que les va a permitir llegar a una buena educación superior y salir adelante. Ese joven es tremendamente injusto decirle en octavo básico que su esfuerzo, que su mérito no vale. Y esos testimonios los estamos recogiendo a lo largo de todo Chile. Ministra, yo he leído una serie de críticas al concepto de mérito, que dicen que lo único que hace es fortalecer ventajas de algunos alumnos que vienen de la cuna, de la familia, etc. ¿Cuál es la respuesta a eso? A mí me encantaría que muchos de los que dicen eso me hubieran acompañado en esta reunión y me acompañen ahora. Porque cuando uno está con una joven de Lonquimay, con su mamá, y que aspira a ir al Liceo de Temuco, o un joven que aspiraba a ir en Linares, o mujeres que estaban en zonas rurales y al Liceo de Copiapó, esa cara del mérito no es la cara de un privilegiado. Esa es la cara de una familia tremendamente esforzada, que eligieron ir a clase en vez de estar quizás en la calle, que eligieron sacarse la mugre para asistir y para esforzarse. Por lo tanto, yo creo que acá, por un lado, nosotros como educación le tendemos la mano a todos los jóvenes para mejorar la calidad y sacarlos adelante,
pero también frustrarle o ponerle un portazo de un día para otro a ese joven que se esforzó y que miraba estos liceos emblemáticos como un camino para llegar a tener mejores oportunidades, también es tremendamente injusto. Está claro que el proyecto, antes de que ingresara al Congreso, ya tenía polémica, lo estamos conversando acá, pero el proyecto ingresó separado al Congreso. ¿A qué responde eso? ¿A una estrategia legislativa? ¿Responde a que efectivamente usted cree que puede haber mayor consenso si entra separado el proyecto cuando hemos visto y lo hemos conversado acá? Hay mucha reticencia a admisión justa. Mira, nosotros lo que queremos es solucionar el problema. Yo creo que aquí vemos dos problemas cuando lo hemos visto acá. Hay gente que de un minuto para otro se encontraron con que su rendimiento académico no valía al momento de seleccionar, de un minuto para otro. El año pasado en regiones y este año en la región metropolitana. Queremos dar solución. Entonces, cuando uno quiere dar solución, busca los mejores caminos en el Congreso porque no tenemos los votos para lograr sacar adelante y mejorar esto. Si nosotros logramos permitir que el mérito sea valorizado al minuto de postular un liceo emblemático antes de junio, va a poder aplicar para este año. Por lo tanto, los jóvenes de la región metropolitana que hoy día aspiran con su antecedente académico y con su rendimiento académico postular, lo podrían hacer. Entonces, hay un afán también de ir dando soluciones. Y el otro proyecto que ingresamos por el Senado apunta a algo bien fundamental, que es a tener también un 30% por proyecto educativo y que el resto entre a este sistema centralizado con prioridades nuevas. Los niños de la residencia del Sename hoy día no están priorizados. Los niños con necesidades educativas permanentes, bueno, es la gran deuda de la ley de inclusión. Porque la ley de inclusión supuestamente les garantiza un cupo, pero no les garantiza que lleguen a colegios donde van a recibir la integración que necesitan. Bueno, nosotros creemos que esa mamá que tiene un niño con necesidades educativas permanentes, si elige un colegio que ella como mamá ha visto donde va a tener su mejor integración y la mejor educación, es lógico que sea priorizada. Entonces aquí lo pusimos en dos proyectos, de partida porque tenemos un apuro muy grande. Si el de mérito académico sale antes de junio, alcanza a regir para este año. Ministra, en cuanto a los principios, más allá de la técnica o del legislativo o la ley, si la separamos o no, ¿usted cree que es mejor un país que integra a niños y a niñas en una sala de clase? Y no se lo digo solamente desde el punto de vista de la etnia, del lugar, del origen socioeconómico, sino la oportunidad que tuvo en su capital cultural familiar. ¿A usted le parece que es mejor que haya un niño, esa niñita de Lonquimay del 6-8? ¿Es bueno que esté con otros niñitos de 6-8? Estoy hablando en general país, no para ella puntualmente. ¿Cree que ir segregando, ir descremando? ¿O cree que es bueno que en una sala de clase unos empujen al otro, se genere una cosa solidaria y que en la última línea la educación chilena se beneficia? Aquí hay dos cosas, porque el proyecto de nosotros es mérito con inclusión. Nosotros en el mérito también estamos hablando de un 30% de alumnos prioritarios, 20% de alumnos preferentes, un 50% de alumnos vulnerables, entre ellos. Pero con criterio de... esperan a usted. Sí, completamente. Yo creo que siempre es bueno la integración, pero aquí estamos hablando de colegios no solamente de buen desempeño, sino que su proyecto educativo es de alta exigencia académica. También hay que tener mucho cuidado cuando ingresa a un proyecto de alta exigencia académica un alumno que no quiere ese proyecto de alta exigencia, porque también podemos terminar en deserción, en ausentismo. Por lo tanto, aquí también hay que tener un equilibrio. Y lo otro que a mí me parece preocupante, es que a veces hay un cierto interés de hacer ingeniería social con hijos ajenos. Porque yo escucho mucho en el debate parlamentario, no, es bueno que el joven con buen rendimiento se vaya a un colegio con peor rendimiento para que apuntale a esos niños. Bueno, ninguno de los parlamentarios, ninguno, yo creo, de los columnistas que escriben en este sentido, están dispuestos a que se haga un experimento con su propio hijo. Por lo tanto, aquí también hay una mirada desde la escuela, pero hay una mirada desde los sueños de ese joven. Y si uno ha recorrido Chile y ha tenido las reuniones, es porque yo quería verlos cara a cara a ese joven que tiene sus propios sueños, más allá de una política pública. El tema de fondo, ¿qué piensa la ministra de Educación de Chile, más allá del proyecto que se va a plantear el jueves en la tarde o le van a dar la urgencia de que fuere? ¿Qué piensa la persona que está diseñando la política pública de la educación en los próximos 20, 25, 30 años sobre el descreme, sobre los que se están quedando abajo? Lo de arriba me queda claro, los niños del 6-8. ¿Qué pasa con esos otros? ¿Cómo los quiere integrar? Se integran y se sacan adelante. Pero hoy día, como decimos claramente, cuando tú ves en un colegio que tiene mal desempeño un niño de cuarto básico, si no sabe sumar, no le puedes enseñar a multiplicar. O sea, hay que también intervenir mucho antes. Y nosotros hemos tomado el desafío con las 218 peores escuelas que nunca se había hecho, las que llevan más de 3 años en niveles insuficientes, abordar con nivelaciones parceladas. Porque aquí lo que hay es que los niños te tienen que llegar mejor nivelados para que no haya nunca, ojalá, necesidad de seleccionar y para que todos tengan las mejores calidades y para que todos lleguen a octavo básico con el mismo nivel. Pero hoy día lo que te ocurre, el haber puesto, por así decirlo, la carreta delante de los bueyes y haber puesto este sistema centralizado antes de haber tenido una oferta pública, pareja y de calidad,
Lo que hace es lo que te pasa en un liceo Copiapó, el liceo que todos querían llegar o que era el liceo de mayor excelencia, hoy día está preocupado de tener que bajar su exigencia académica, de bajar para nivelar. Entonces, nosotros queremos que los niños ya lleguen nivelados para que no pierdan nada. ¿Creen en la oferta pública? Para que esos liceos puedan surgir. U otros liceos te dicen, en Talca yo estaba con algunos, me decían, nosotros no vamos a bajar el nivel de exigencia. Y resulta que llegaron muchos niños que no están acostumbrados a alta exigencia. Bueno, ¿quién se va a hacer cargo después? Porque uno de los principales, el principal factor de deserción escolar es el rendimiento académico. Entonces también tenemos el riesgo que ese alumno en un proyecto educativo de alta exigencia, sin haber llegado con la preparación suficiente, lo tengamos quizás desertando a mediados de año. Pati, y luego Laura Albornoz. Por eso, por no haber llegado con la preparación suficiente. O estoy pensando, por ejemplo, en alguna estudiante que ingresa a un establecimiento que es muy esforzada, que estudió, que da una prueba de selección y sin embargo queda fuera de ese establecimiento porque el colegio, donde a lo mejor tenía buenas notas, no lo preparó adecuadamente para esa prueba. ¿No se le termina castigando aunque se haya esforzado durante todo ese tiempo? Por supuesto, el desafío de nosotros como Ministerio de Educación, y por eso volvemos quizás al primer tema, es la calidad, y la calidad en todos sus niveles, y ponernos como meta que haya colegios de calidad que sean capaces de nivelar oportunamente a los jóvenes. Pero hoy día lo que está haciendo el sistema de admisión escolar es castigando al joven, que con circunstancias también muy adversas, porque aquí no estamos hablando de jóvenes privilegiados, de circunstancias muy adversas, que salieron adelante y que tenían el derecho también a elegir ese proyecto de alta exigencia. Aquí lo que queremos en Chile es que obviamente haya vacantes en liceo de alta exigencia para todos. Ahora, es más, no todos los padres quieren meter a sus hijos en proyectos de alta exigencia, pero que sí todos tengan la oportunidad de tener la mejor educación posible. En la mayoría. Laura Albornoz, por favor, usted tiene una pregunta para la ministra. Hola, buenos días, ministra. Buenos días. Mire, escuchándola uno cae en la convicción o se forma la idea de que aquí impera una lógica de que el gobierno que llega desarme lo que hizo el gobierno anterior o reabre un debate generando una cierta incertidumbre en temas que son complejos. Fíjese que según las encuestas que se tienen a la vista, el 78% de los estudiantes que eligieron alguna de las tres preferencias quedaron en alguna de las preferencias que ellos eligieron de las tres primeras. El 59% de las familias que postularon a su estudiante quedaron en la primera selección bajo el sistema de la ley que hoy día está vigente. El 84% de los apoderados consideraron que era un sistema sencillo para postular y el 88% de los colegios indicaron que la plataforma era una plataforma útil, amigable para poder hacer la selección. Yo me pregunto, bajo esta lógica y atendiendo particularmente lo que usted señalaba, que este gobierno está teniendo problemas para avanzar en sus proyectos, será por el déficit en el Parlamento, por la propia capacidad de gestión. ¿No parece de toda lógica escuchar lo que han dicho, que afirmó en un principio el exministro Varela, pero también la evidencia que muestra hoy día los estudios del CEP, que no podríamos decir que son centros de estudios de la oposición, o las opiniones de Silvia Izaguirre, Gonzalo Muñoz, etcétera, señalando que el sistema de admisión escolar es el mejor sistema que se puede tener para asignar eficientemente y sin discriminación los cupos en los colegios, y volvemos a tomar esta retórica o esta estrategia política de seguir tratando de desarmar aquello que hizo el antiguo gobierno? A mí me preocupa porque particularmente lo que hemos observado del Ministerio de Educación es un énfasis puesto justamente en hablar de quitar o de terminar con lo que hizo el gobierno anterior y poder ponerse o preocuparse o poner el foco en otro asunto. Yo no me voy a referir a los 27.000 estudiantes que se quedaron sin gratuidad este año, pero sí me preocupa que en definitiva todo su accionar esté centrado en eso, no para profundizar efectivamente en lo que todos queremos, que es tener más calidad en el aprendizaje de la educación. Bueno, aquí también yo creo que se ve una contradicción, y con todo respeto, porque cuando se trata de cambiar una ley que no quieren que cambiemos, estamos desmantelando, desarticulando, no sé, pero cuando nos piden corregir una ley que parece que no quedó tan bien como la de gratuidad, nos piden háganse cargo, corríjanla. Entonces yo creo que aquí nosotros tenemos el legítimo derecho también a hacernos cargo de algo que planteamos en nuestro programa de gobierno y con el cual el presidente fue elegido, que era recuperar el mérito y recuperar el derecho a elegir de los padres. Hay conformidad y entre todas las cifras, familia, ¿no? Sí, pero me quisiera contestarle, entre todas las cifras que usted señala, yo creo que hay otras que también, primero bien importante, que respecto de qué se compara, porque anterior tampoco había cifra de cuánto quedaba, y en el estudio del CEP que usted menciona, la propia Silvia Izaguirre y el estudio del CEP dice que no hay grandes cambios en relación a los alumnos prioritarios y cómo eligen los colegios. Por lo tanto, ya van en la conclusión de que probablemente los padres eligen mal, lo que me parece que también es bastante curioso porque los padres son
los principales educadores, y ahí podemos tener una diferencia ideológica, nosotros queremos que los padres sean los que eligen y que no reemplace el Estado el rol de los padres. Entonces, creer que los padres están eligiendo mal ahora que tienen la plataforma completa para elegir también es curioso. Pero usted creemos dice que el estudio si del CEP se equivoca, entonces. No, el estudio del CEP lo que dice es que no corrige o no cambia nada en cuanto a las opciones de los alumnos prioritarios. Entonces, si a los alumnos prioritarios no los está perjudicando ni beneficiando, ¿a quiénes está perjudicando el sistema de admisión escolar? Nosotros las cifras que tenemos es que está perjudicando en mayor medida a aquellos alumnos que venían de los principales o de los mejores porcentajes de rendimiento de sus colegios, porque al final los alumnos prioritarios están quedando más o menos en los mismos colegios. Ahora, de este proyecto se trata de no desmerecer a nadie, sino de mejorar y de corregir lo que estaba quedando mal. Fantástico, hoy día mucha gente nos dice a nosotros también que se les había dicho que ahora sí iban a poder elegir, y cuando 1 de cada 2 no queda en su primera preferencia, también es una cifra fuerte, porque cuando no hay una educación pública pareja y de calidad, la gente te dice, y te lo dicen en regiones, te lo dicen en comunas, ministra, yo tengo una colegio, 2, Ministra, no tengo 3, 4, 5, 6, 7. Reconocer que usted sin duda alguna ha estado en la calle escuchando a los apoderados, a mí me parece también importante que el gobierno, y se lo digo con todo respeto, pueda hacerse cargo de las encuestas que hablan justamente de un nivel de satisfacción importante respecto del proceso de la ley que está vigente. Entonces, la verdad es que mi preocupación tiene que ver con cómo usted logra compatibilizar aquello que efectivamente es un logro y un avance, una mayor inclusión, y no retrocedemos en implementar de nuevo una política que establece esta segregación tan odiosa, de la cual efectivamente es un efecto negativo para lograr la tan ansiada igualdad. Entonces, yo solamente he citado aquí estudios que, insisto, son de instituciones técnicas respecto a las cuales a mí me preocupa seriamente de que la autoridad pública no los conozca, no los interpretemos todos de manera similar. Bueno, aquí le estoy hablando no de encuestas, le estoy hablando de los datos. Los datos del sistema de admisión escolar arrojan que 1 de cada 2 de los estudiantes no quedaron en el colegio de su primera preferencia. Cuando se hace el análisis, efectivamente, los alumnos, porque aquí lo importante es en aquellos colegios o niveles donde había más postulantes que vacantes, porque los otros no cambia nada, era simplemente postular y quedar inscrito. Por lo tanto, es ver a quiénes se está perjudicando para corregirlo. Si aquí nadie quiere desmerecer o desmejorar a quienes han mejorado en su proceso, pero a quiénes está perjudicando. Y hoy día los datos que nosotros tenemos es que si el 51% queda en su primera preferencia, cuando hablamos de los jóvenes con mejores rendimientos, son mucho más bajos los porcentajes, y entonces ahí es que ante iguales cupos, ¿qué es lo que es más justo? ¿Si un sistema centralizado, azar, aleatorio, o que se considere, como me decía una niñita, no me consideraron ni siquiera mi asistencia? ¿Usted cree que no es me necesario cambiar consideraron entonces todo el sistema y no mejorarlo? Lo digo también a propósito de los niños con necesidades especiales, porque yo me pregunto a propósito de lo que usted decía recién, a propósito de los niños con necesidades especiales, ¿qué necesidad hay de presentar una nueva ley? ¿Por qué no aumentamos simplemente los cupos para esos niños con necesidades especiales, que es una facultad que podría usted llevar adelante? Ya, pero es que ahí está, entonces, confundían los proyectos que estamos presentando, con todo respeto, pero aquí nosotros estamos presentando 2 proyectos para mejorar el sistema. Uno, para efectivamente hacerle justicia a partir de séptimo básico a los niños que tienen mérito. Y en el otro, para hacer más justo el sistema de admisión escolar. Hoy día, el niño con necesidades educativas especiales permanentes que no postuló en la primera etapa a través del PIE, no tiene una preferencia si postula en el sistema general. Esa mamá, yo me encontraba en Antofagasta con una mamá que tenía un niño con autismo. Decía, yo tengo un solo colegio donde tengo integración en este colegio. No quedó y me lo tengo que llevar a una escuela de lenguaje cuando mi hijo no tiene ese problema. Por lo tanto, nos parece fundamental dar entre las prioridades una preferencia a las mamás de los niños con necesidades educativas permanentes. Ministra, solo aclarar la cifra. ¿Es el 82% de los estudiantes los que quedan en los establecimientos de sus preferencias? O por lo menos ese es el titular que uno encuentra en el Ministerio de Educación. No, porque ahí estás hablando en alguna de sus preferencias. 3 primeras preferencias. Sí, claro, pero cuando tú consideras la primera preferencia, baja al 50%. 59%. 51% en los liceos o en los colegios o en los niveles que tienen más demanda que vacantes. 59% porque el subsecretario hablaba de 59%. Por eso cuando estás en total... Pero cuando vas a aquellos que tienen más postulantes que vacantes, que es donde opera el algoritmo, baja al 51%. Solo para mencionar que en la web dice el 82% de los estudiantes y que en las primeras, no solo la primera, eso lo explica también más adelante, pero también hablan de que se realizó con éxito, que se incorporó este nuevo desafío a las 10 nuevas regiones, que todo se había desarrollado de buena manera. Lo pregunto en el sentido de que me sorprende que después de que se dieron a conocer estos resultados, fue cambiando el tono, la buena evaluación que tenía el sistema de admisión a lo que estamos viendo ahora con estos nuevos proyectos. Yo creo que hay 2 cosas. Nosotros teníamos la responsabilidad, y lo dije al asumir, de aplicar la ley. Y en agosto y en septiembre partía el proceso. Tenía que aplicar la ley. Se aplicó
un año y todos nos dicen, bueno, ¿por qué no esperan que se aplique en la región metropolitana? ¿Por qué la quieren cambiar al tiro? Bueno, pero ¿por qué vamos a condenar de nuevo a las regiones a un segundo año? ¿O por qué a las metropolitanas de nuevo que se produzca la injusticia? Yo creo que en Chile ya tenemos muchos ejemplos de cuando políticas mal diseñadas se empiezan a demorar, no tenemos para qué ir al Transantiago, ¿no es cierto? Que si mal diseñado, mal implementado, y al final terminamos en que este gobierno, la ministra Gloria Hood con el presidente Piñera, tienen que definitivamente cambiarlo. Si aquí hay una política que cuando termina el proceso, en enero, febrero, se ven los resultados en detalle, se ve a quiénes están perjudicando, ¿por qué condenarlo de nuevo un segundo año? ¿O por qué condenar a la región metropolitana con jóvenes que no saben? O sea, realmente hoy día un joven, una mamá en la región metropolitana que cree que su hija va a postular a primero medio, fundado en su mérito académico, no sabe que no le cuenta ese mérito académico y no le cuenta de un día para otro. O sea, eso quiere decir que los padres, o sea, cuando usted dice que se le va a devolver el derecho a los padres de elegir, ¿quiénes son los que van a elegir o van a tener ese derecho? ¿Todos los padres o solamente los padres de hijos que tienen muy buenas notas? No, nosotros en el otro proyecto estamos también manteniendo un 30% de selección por proyecto educativo. Hay proyectos educativos, por ejemplo, en la Araucanía, que apuntan a reivindicar, a valorizar la cultura mapuche. ¿Qué pasa si en ese colegio el sistema de admisión escolar deja una mayoría de niños no mapuche? ¿Qué pasa con ese proyecto educativo? Hay proyectos educativos que apuntan, por ejemplo, a dar mayor espacio a niños trans. ¿Qué pasa si el sistema de admisión escolar, que es ciego, que ve RUT, no va? ¿Qué pasa con ese proyecto educativo? Por lo tanto, en el proyecto que tenemos en el Senado, queremos reservar un 30% para proyecto educativo y el resto, el 70%, que quede en este sistema centralizado. Y a propósito de elección, todos vimos lo que pasó el viernes pasado, recién pasado en el Instituto Nacional, que tiene que ver que un plebiscito a través de sus funcionarios, alumnos, profesores, que determinaron y resolvieron que va a seguir siendo solo para hombres. Mi pregunta ¿es razonable, ministra, que una niña con una muy buena conducta, inteligente, voluntariosa, por el solo hecho de ser mujer, y porque lo resuelve la mayoría, no puede ingresar a un colegio de excelencia como es el Instituto Nacional? Bueno, yo quería que fuera mixto, y lo dije desde el comienzo. A mí me gustaría, y creo que la educación, el mundo va para allá, y sobre todo que la educación pública fuera mixta. Me parece importante escuchar las opiniones de las comunidades educativas, pero tengo mis dudas de si es correcto que sean vinculantes las opiniones de las comunidades educativas cuando se trata de temas como estos. Mi opinión personal es que debiera apostarse, y sobre todo en la educación pública, a una educación mixta en todos los colegios. ¿Y eso debería resolverlo un ente externo, dice usted? No, yo creo que es importante escuchar las opiniones, pero tengo mis dudas de que sea razonable, que sea vinculante, porque también las comunidades son transitorias. Lo eligen, están los papás que están en ese momento, es cierto, ellos eligieron un proyecto educativo determinado, están los estudiantes que están en ese minuto resolviendo, pero creo que en educación pública debiéramos tener el debate, al menos el debate y en las instancias que corresponda, para analizar si no es conveniente que la educación completa fuera hacia los niveles mixtos. Gonzalo Miller tiene una pregunta para usted, ministra. Sí, buenos días, ministra. En este programa, justamente en este programa, de hecho, en esa silla donde está hoy día Alberto Mayol, el ministro de Educación de la época pronunció la frase: si tenemos que quitarle los patines a la clase media. Tenemos que quitarle los patines a los que van muy rápido en la educación. ¿Para qué? Para nivelar, para frenarlos, nivelar hacia abajo. Y yo creo que ese espíritu develado abiertamente, discutido durante todo el periodo y protagonista de la campaña electoral, es exactamente el nervio que se toca con este proyecto, el de admisión justa. Es de alguna manera cambiar esa sensación que caló muy hondo en la clase media chilena, esa clase media que sí sabe de mérito, que no necesita que ningún burócrata le explique lo que significa el mérito, no necesita que ningún burócrata elija por él el colegio, que sabe que el sacrificio que hace por sus hijos tiene que ser parte de la fórmula. No la única, pero sí parte importante de la fórmula. Y por eso que lo recoja este proyecto me parece no solamente razonable, no solamente que se hace eco de esa realidad, sino que también quizá de la mejor manera expresa lo que es la buena política. Es decir, si yo hago campaña, convenzo a una mayoría de chilenos de que mi proyecto tiene que ver con estos valores, con recuperar el derecho de los padres a elegir, con recuperar la libertad para poder tomar mis propias decisiones, que mi esfuerzo, mi sacrificio sea el motor y la responsabilidad personal sea parte importante de cómo se producen los resultados, en este caso la selección de los colegios. Hoy día hay una ministra que con valor y con coraje se está haciendo cargo de esa discusión. ¿Dónde va la pregunta? Justamente usted dijo, hay un proyecto donde hay una falla evidente, el de gratuidad. Y de hecho, la izquierda chilena le dice, ministra, corríjalo. Uno podría decir
Oiga, cada uno de los rectores que está levantando la voz hoy día suscribió personalmente, tomó la decisión, no colectiva, personalmente de adscribir a ese proyecto. Es decir, cuando tomó la decisión de meter a su universidad la gratuidad, lo hizo sabiendo de que se le iba a pagar a los alumnos, a los que lo eligieran, se les iba a pagar solamente los años de estudio. Entonces es una decisión consciente. Entonces cuando uno habla de responsabilidad personal, poco se ha hablado de eso, de esa decisión consciente de los rectores. Porque hoy día aparece y se empieza a ocupar la palabra de que se le está quitando la gratuidad, como lo dijo usted, a quienes no la tuvieron, y de hecho esos rectores aceptaron eso al momento de suscribirla. Y por otro lado, está lo de la admisión justa, un proyecto donde pareciera que no hay nada que tocar. Y como en educación, como suele pasar mucho en educación, son fenómenos muy complejos, donde tomar alguna cifra o alguna evidencia muy a la ligera, podemos tomar decisiones equivocadas. Gracias, Gonzalo. Yo entiendo que la gratuidad y admisión justa fueron producto de una gradualidad. Se tomó una decisión, buena decisión. Si no, todo lo que está hecho para atrás es malo. Yo creo que el hecho que haya sido gradual es bueno, pero hay que preguntarse, ¿por qué se hizo gradualmente? Porque se quería evaluar, así como se hizo en otras reformas, cómo se hacía. Entonces, ¿de qué manera hay o no diálogo? ¿Ve usted espacio o no en algunos de los personeros que fueron protagonistas de aprobar esas leyes para corregirlas, para mejorarlas? Ministra. Bueno, lo primero, yo creo que efectivamente la frase de quitarle los patines a los que iban más rápido, lo más grave fue que no fue solamente una mala frase o una cuña, sino que fue una política. Y yo creo que se tradujo en leyes como esta y en postergar otras más importantes. Nosotros el plan de lectura precioso que estamos lanzando, que es para que todos los niños aprendan efectivamente a leer en primero básico, lo tenemos graficado, que es ponerle patines a todos los niños para que puedan, porque si no se atrasan después en todos los aprendizajes. Ahora, grados de acuerdo, de apoyo para distintas leyes, yo creo que el lugar donde se debate obviamente que es en el Congreso. Y nosotros, la gente sabe que el gobierno no tiene los votos suficientes para impulsar su reforma. Por lo tanto, aquí lo más importante, y lo hemos dicho claro, yo quiero que se entienda lo que estamos defendiendo, lo que estamos peleando, lo que queremos corregir en el sistema de admisión. Si después no contamos con los votos, bueno, yo creo que va a ser un tema que va a quedar pendiente de nuevo para la siguiente elección presidencial o la siguiente elección parlamentaria. Y en materia de gratuidad, tal como tú lo decías, yo creo que aquí falta una parte, porque no es que los rectores nos estén pidiendo arregle este problema, nos están pidiendo mande una ley que cree un nuevo beneficio para que dé más gratuidad a alumnos que hoy día, por la ley anterior, no la tienen. Si lo que ellos quieren de verdad es cambiar el diseño, bueno, yo espero que en este consejo asesor que tengamos propongan ese cambio de diseño. También lo negocien con aquellos parlamentarios que estuvieron del lado de ellos en el diseño que se generó, porque si no, haga lo que haga el gobierno, nosotros no tenemos los votos en ese sentido. Por lo tanto, las soluciones también tienen que venir de los mismos que contribuyeron a crear el diseño que hoy día, 2 meses después, porque esto se aprobó en enero del 2018, en marzo ya estaban criticando. Ministra Cubillos, la quiero agradecer por estar Estado Nacional aquí. Y solo a mí me queda una preguntita dando vuelta. Usted demostró que quería mixto, que le parecía dudoso si es que tenía que ser vinculante la decisión de las comunidades escolares. ¿Va a hacer algo al respecto? Yo creo que hay que abrir una discusión. Yo ya vi ayer que había parlamentarios de distintos sectores que querían llevar esta discusión al Congreso. Yo creo que se han cometido tantos errores a veces aquí cuando se discute rápido, se dan soluciones rápidas, pero tiendo a pensar que en materia de educación pública debiéramos avanzar, ojalá lo más rápido posible, a colegios mixtos, respetando también las comunidades educativas, porque tampoco hay que pasar por encima de familias que eligieron un proyecto educativo. Por eso le pregunto, ¿se va a hacer algo o vamos a dejarlo así? ¿Vamos a ver el Instituto Nacional el próximo año y los años que siguen solamente de hombres? ¿O usted tiene...? Porque la autoridad es la autoridad. Sí, se eligió una autoridad. Pero aquí hay sostenedor también. Hay sostenedor, hay autoridad en los colegios, hay libertad de enseñanza, pero yo creo que la discusión ya se abrió. Y va a seguir habiendo. ¿Va a seguir siendo de hombres en el Instituto Nacional? Bueno, ya lo acaban de resolver y hay un sostenedor. Por eso, no, pero va a seguir siéndose. Le acabo de decir, yo soy partidaria de que este debate se tenga y se tenga luego. Y lo dije, yo quisiera que fuera mixto y tengo mis dudas de que si a la larga son el escuchar la opinión de las comunidades, si tiene que ser vinculante o no en una decisión como esta, sobre todo cuando estamos hablando de educación pública. Ministra Marcela Cubillos, muchas gracias por estar en el Estado Nacional. Gracias a ustedes. Rodrigo Patti, muchas gracias. Pausa y volvemos aquí a la mesa.